Carta a Filipenses, capítulo 3, del versículo 4 al 11. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas era para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El testimonio de Pablo puede dividirse en dos partes. La terminología contable presentada en los versículos 7 y 8. El apóstol enumera primero todo lo que para él clasificaba en la columna de ganancias, lo que comprobaba su vida eterna, pero que en realidad correspondía a la columna de pérdidas, puesto lo llevaba a la condenación. Esa columna podría denominarse credenciales religiosas que no impresionan a Dios. El título de la verdadera columna de ganancias espirituales podría ser las incomparables riquezas de conocer a Cristo. Pablo enumera 7 realidades que alguna vez puso en su columna de ganancias espirituales, pero que ahora trasladaba a las de pérdida. Después de entender el Evangelio de Cristo, el apóstol se dio cuenta de que todas esas credenciales, logros, privilegios y derechos eran inútiles. Pablo no sugiere que tenga algún valor social, cultural, educacional o histórico. Más bien sostiene que carecen de valor en cuanto a la salvación, pues son incapaces de salvarlo a él o a cualquier otro. Pablo empieza con la circuncisión, porque era el asunto más importante para los judaizantes. El apóstol pasó por el rito principal del judaísmo al ser circuncidado al 8º día de nacer. La declaración de pertenencia de Pablo al linaje de Israel apoya la idea de que algunos judaizantes eran gentiles convertidos al judaísmo. En cambio, Pablo era por nacimiento un miembro del pueblo escogido por Dios. Pablo era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, una herencia en la que confiaba el pueblo judío, así como en la circuncisión para salvación. Otra de las que parecía credenciales notables de Pablo era que pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las tribus más distinguidas en Israel. En la época de Pablo, muchos judíos ya no sabían a qué tribu pertenecían. Los matrimonios mixtos durante los años del exilio habían borrado las líneas tribales. Sin embargo, la familia de Pablo había conservado su pureza como benjaministas. Pablo no hizo esfuerzo alguno para obtener los primeros 3 privilegios de su lista, sino que los heredó de sus padres. Los 4 últimos son logros que él alcanzó. La aseveración del apóstol de que es un hebreo de hebreos se extiende mejor como su declaración de haber llegado a la edad adulta conservando de manera estricta la herencia y tradición judía de su familia. Pablo se consagró al extremo a su herencia judía. Era tan celoso en cuanto a la ley que se volvió fariseo. Como una demostración adicional de su celo por su herencia judía, Pablo confesó que había sido perseguidor de la iglesia. Los judíos valoran el celo como la virtud religiosa por excelencia. Antes de su conversión, Pablo llevaba una vida conforme a la justicia que es en la ley. Aquí también Pablo usa el término ley en el sentido amplio de la tradición judía, no solo del Antiguo Testamento. Quienes observan su vida podían considerar su conducta irreprensible. Claro que él no negaba ser un pecador. La declaración
pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, resume el asombroso cambio que tuvo lugar en la mente de Pablo al conocer a Cristo. Todos los valiosos tesoros que aparecían en la lista de ganancias, de repente se convirtieron en pérdidas. Sin embargo, por la maravillosa gracia de Dios, todo lo que pensaba en su error que le daría vida eterna fue sustituido por 5 beneficios que poseía en Cristo. Pablo desechó sus logros religiosos pasados por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo añade un toque personal y cálido al profundo consejo teológico de conocer a Cristo Jesús, llamándolo mi Señor. Esa descripción abarca los 3 oficios de Cristo como profeta, sacerdote y rey. La palabra Cristo lo describe como el Mesías, el mensajero o profeta de Dios, Jesús como Salvador, y pone de relieve su papel como sumo sacerdote de los creyentes y Señor como Rey soberano sobre toda la creación. Pablo intercambió gustoso el fardo de la propia justicia legalista por la que es por la fe de Cristo. La justicia es de Dios por la fe. La fe es la confesión permanente y segura de total dependencia y confianza en Jesucristo para cumplir con todas las exigencias para entrar en el reino de Dios. Supone más que una simple aceptación intelectual de la verdad del Evangelio. La fe salvadora incluye la confianza en el Señor Jesucristo y la redención a su señorío. Solo sobre la base de la fe, la justicia que es de Dios viene al pecador que se arrepiente. Pablo ya había mencionado el conocimiento directo y profundo de Jesucristo que trae la salvación. Sin embargo, ahora el clamor de su corazón era conocerle. Ese conocimiento salvador inicial de Cristo llegó a ser un fundamento de la búsqueda permanente de Pablo de un conocimiento cada vez más profundo de su Salvador. Específicamente, Pablo anhelaba experimentar el poder de su resurrección. Él sabía que la ley carecía de poder. También sabía que no había poder en su carne para vencer el pecado o servir a Dios. En cambio, por conocer a Cristo y haber sido hecho justo, Pablo había recibido al Espíritu Santo y el mismo poder espiritual que levantó a Jesús de los muertos. Una cuarta bendición que recibió Pablo mediante la salvación fue participar de Jesucristo. El apóstol habla aquí específicamente de la participación de sus padecimientos. Como acaba de comentar, Pablo llegó a ser semejante a él en su muerte en la salvación. Sin embargo, aquí tenía algo más en mente, una comunión y una participación íntima con Cristo en el sufrimiento. Un último y perfecto beneficio que obtuvo Pablo al conocer a Cristo fue la garantía de su futura resurrección, cuando participaría de la gloria de Dios. La frase, si en algún momento no demuestra, la frase que dice, si en algún momento, de alguna manera, no demuestra duda en Pablo, sino más bien humildad. Pablo nunca perdió su sentido de indignidad. Pablo detestaba la debilidad de su carne y anhelaba librarse de ella, ya que la consideraba miserable. Todos estamos frente a la misma encrucijada. Las personas pueden aferrarse a sus méritos religiosos y seguir el ejemplo del joven rico por el camino que conduce a la destrucción eterna, o puede despojarse de ellos en aras de los excelentes beneficios de conocer a Cristo y seguir a Pablo en el camino estrecho que conduce a la vida eterna. Bueno, tremenda palabra de Pablito hoy. Un segundo coloco los comentarios. Comentarios. Aquí está. Yo he anotado aquí una frase y quiero introducirla un poco para el comentario y para entrar un poco en materia en cuanto a la diferencia de las dos vidas, de vivir una vida
por un camino ancho, claramente definido. Estamos hablando no de aquellos que no creen en Jesucristo, o que no creen en Dios, o que no creen en vida eterna. No, no estamos hablando de estos. Estamos hablando de aquellos, ¿verdad? Porque claramente Pablo era una persona que anhelaba a Cristo, ¿verdad? Había tenido una educación religiosa, había tenido una educación del Dios verdadero, había tenido, y él seguía. Y digo, no es fácil, la frase que digo que he puesto dice, no es fácil vivir con nuestra propia justicia, siguiendo nuestra propia justicia. Esto es lo que en muchas iglesias, en toda religión, digamos, todo lo que se basa en religión, todo lo que se basa en el hombre acercándose a Dios, ¿verdad? Que es lo que entendemos como religión. Esto es lo que se basa. De alguna forma, mi propia justicia, mi propio esfuerzo, mi propia naturaleza, mis propios éxitos, mi propia sujeción de mi carne, mi propio es lo que me hace alcanzar, ¿verdad? La satisfacción de estar agradando a Dios. Y digo, no es fácil. No es fácil porque, bueno, hay veces que uno consigue el éxito, ¿verdad? Y está ahí emperrado, se levanta temprano, ora, estudia la Biblia, va a la iglesia, sirve, se coloca y está sintiendo, ¿verdad? Un sentimiento de decir, estoy haciendo las cosas bien. Cuesta, pero estoy haciéndolas bien. Por eso los pastores y todas estas personas que siguen engañados, son ciegos, engañados, siguen claro, no, no es fácil, hay que llevar un esfuerzo, por eso son capaces de señalar a la congregación y decir, tenéis que dejar de hacer esto, tenéis que leer la Biblia, tenéis que levantaros pronto, tenéis que orar más, porque ellos están esforzándose a cumplir, a hacer, y digo, no es fácil, no es sencillo. Así se recibe un montón de ego, ¿verdad? Se recibe un montón de satisfacción para el corazón, como diciendo, ¡ah, qué bien lo estoy haciendo! Por otro lado, está el peligro del fracaso, cuando uno se está esforzando y de repente se encuentra metido en el barro y se da cuenta de que no es tan santo, ¿verdad? De que ha metido la pata y que lo ha hecho conscientemente y sabe claramente que la palabra de Dios está diciendo eso, mira, no te creas que los borrachos, los adúlteros, los fornicadores van a entrar en el reino de los cielos. Y entonces ahí llega la segunda frase, ¿verdad? La frustración de no poder alcanzar lo que quiero alcanzar y que no puedo alcanzar. Así es como viven muchos religiosos, así es como yo estuve viviendo durante 22 años. Hubo momentos de algidez en el sentido de que me sentía justo, qué bien, lo estoy haciendo bien, y miraba a los demás y les decía, mira, si te esfuerzas se puede, porque yo lo estoy haciendo, y yo pensaba que mostrando, ¿verdad?, mi capacidad de esfuerzo, mostrando mi tensón, mi autoconvencimiento, mi autoayuda, ellos iban a conseguirlo y todo era un trabajo, por eso mejor que leer libros de la Biblia, a mí me veía bien leer libros de autoayuda o de liderazgo, porque en realidad se basaba en eso, ¿no? En empujar a las personas a hacer cosas que eran muy difíciles, pero había que motivarlas y eso es muy frustrante, ¿no? Porque te das cuenta de que no todo el mundo, ¿verdad? Puede llegar, ¿verdad?, a forzarse, menos mal, porque de nada sirve. No sirve para alcanzar a Dios. A Dios no se le puede alcanzar con la propia justicia. Lo que estamos haciendo, lo que están haciendo para alcanzar a Dios, Él está viendo como trapos de inmundicia. Y ahí estaba Pablo, ¿verdad? Y estos son lo que dice las columnas contables, ¿verdad? Pero estas columnas contables todavía siguen funcionando aún en el cristianismo, ¿verdad? Oro todos los días e intento que sea más de una hora de oración, ¡pum!, para más. Leo la Biblia, estudio, voy a los cultos, no me pierdo ninguna. Estoy ahí, el pastor dice, a ver, a evangelizar, soy el primero en ir. El pastor, oye, necesitamos personas para limpiar los servicios, ahí me presento, doy mis diezmos, estoy anotando, ¿verdad?,
en una casilla todos mis esfuerzos que realmente me cuestan y lo hago por un amor tremendo para acercarme a Dios, pero porque Pablo era así. Pablo, ¿verdad? No perseguía a la iglesia porque fuese malo, perseguía a la iglesia porque pensaba que era una secta que iba en contra de Dios verdadero. ¿Podríamos acusar a Pablo por ese? Claro que sí le podemos acusar porque estaba equivocado, ¿verdad? Rechazaba a Jesucristo. Pero en cuanto al celo o en cuanto a lo que tenía, ¿verdad? Entonces a él le ha hecho ahí hoy una lista, ¿verdad? Que ahí estaba, que para los judíos, wow, vale un montón. Tú hablas con un judío y yo es que soy de la tribu de no sé qué. Además, no ha habido mezcla, ¿eh? Mi padre era judío y mi madre judía. O sea, pura cepa. Y no solo eso, sino que me circuncidaron al octavo día. Y ni te enteraste. Ni te acuerdas cuando te lo hicieron, pero sin embargo te sirve como de satisfacción de que estás cumpliendo la ley. Y entonces esa lista, ¿verdad?, de beneficios, en realidad no son beneficios, son estorbos que nos llevan ¿a qué? A un desechar la verdadera vida que es en Cristo y que solo se puede encontrar cuando uno convierte esa lista de logros, esa lista de lo que yo soy, esa lista de mis éxitos, esa lista de lo que las convierte en deber. Todo lo que soy, basura. No, no solo los pecados, no solo porque hay muchas personas que se arrepienten de las cosas malas que han hecho. Ay, qué mal lo que hice con mi mujer. Ay, qué mal lo que hice con mis hijos. Ay, qué mal que hice con mi trabajo. Estuve robando. Ay, qué mal. No, no se trata de lo que hiciste, se trata de lo que eres. Porque Dios no quiere alcanzar a nadie que no pueda entender que no lo somos, que no somos nada. Polvo. Claro, la gente dice que eso es antibíblico, porque somos hijos de Dios. Cuidado, antes de ser hijos de Dios, ¿qué somos? Carne para el infierno. No, somos nada, no valemos nada, no servimos nada, no valemos para nada. Y no es que me tengo que hacer que no valgo para nada para que me alcance Dios. No, tú tienes que entender que no vales para nada. Porque esta naturaleza, ¿verdad? Que es la que Pablo habla en Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No está hablando antes de Cristo. Ya llevaba un montón de tiempo con Cristo y en Cristo y se sentía gozoso, pero seguía entendiendo que el cuerpo le estaba molestando porque el cuerpo no quería para nada convertirse a Cristo. Sabía el cuerpo que se iba a morir, que le iban a cortar la cabeza y que terminaría de respirar y que se podriría, se lo comerían los gusanos, el fuego, lo que fuese, o los peces. Lo sabía, el cuerpo lo sabe, no es tonto. Lo ve durante toda la vida, no ha pasado. Y me puedo librar porque este se ha librado. No, no se ha librado ni uno. El cuerpo lo sabe, tú lo sabes. Ahora, Pablo aquí lo que está diciendo es que todo esto que yo era, ahora lo tengo como basura, pero lo tengo como basura porque él ha encontrado, ¿verdad?, los beneficios de estar en Cristo. Estos beneficios no son algo que nosotros hagamos por mérito. Estos beneficios son simplemente por estar en Cristo, simplemente por haber sido alcanzados por Cristo. Claro, hay mucha gente que se siente muy orgullosa de haber alcanzado la salvación. No, perdona, tú no alcanzas nada. Él, Dios, es el que alcanza en nosotros la salvación. Tú, por misericordia. Por eso es bonito, ¿verdad? Ver cómo Pablo, que lo tiene clarísimo, ¿verdad? Todavía él no dice, ya, yo voy a resucitar y se siente ahí orgulloso y seguro, no, diciendo, si es que consigo, pero claramente él sabía que lo iba a conseguir, ¿verdad? Él sabía perfectamente porque él estaba enseñando lo que era el evangelio por la fe, no por la ley. Entonces, digo, no es fácil,
vivir siendo religioso. Es duro. Es duro vivir como hay una chica que viene por aquí que dice que no hay que pecar, que no sé qué, y está y ella piensa que no peca, está ahí constantemente. Yo digo, wow, ¿cómo te está engañando tu corazón? Porque en el mismo momento que tu corazón te quiera tumbar, yo no sé qué te va a pasar. Estate cerca de nosotros para que te podamos, ¿verdad? Atender, no vaya a ser que hagas alguna tontería. Porque ¿qué pasaría si tú que te consideras limpia por tu esfuerzo, porque el corazón te está permitiendo, tu carne te está permitiendo que andes por ahí, cuando de repente y porrazo encuentres que tu carne empieza a pensar cosas obscenas y empieces a... Vas a decir, yo soy una pecadora, voy a morir, voy a ir, porque eso es lo que estás pensando y es lo que estás creyendo, que tú puedes por tu propia cuenta salvarte. No, todo lo que yo soy lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. De alguna forma ya lo había ganado, ¿verdad? Pero nos lo está diciendo ¿para qué? Para que todavía si en nosotros queda algún orgullo, algo por qué orgullecernos, algo por qué vanagloriarnos, algo por qué engrandecernos, ¿verdad? Yo, no, señores, es misericordia lo que nosotros recibimos. Es gracia. Tú no mereces más que aquel que todavía no ha alcanzado la gracia. Y no se trata de ti, se trata de Dios. Bueno, que no rechazaste si estás dentro. Mira, la mayoría de las personas que rechazan son porque son más inteligentes. Porque a veces el problema es la inteligencia. Son más listos, han estudiado más, tienen más dinero, tienen más posición, tienen más... Y no son capaces de poder llegar a creer y rechazan por la lógica de todo el conocimiento que tienen en su mente, ¿no? Que les ha hecho ser exitosos. Valen, humanamente valen más que nosotros. Son personas, ¿verdad? ¿No conoces eminencias, médicos, profesores, gente que son muy valiosos y que son buenos y que tienen una mente que no creen en Dios? Tú eres mejor que ellos. No, no eres mejor. Ahora tú estás ya en Cristo. Él sí es mejor. Y estás en el mejor. Y tienes esa seguridad, estás en Cristo, no por ti, sino por lo que Él ha hecho. ¿Okay? Entonces, no pienses que es por nosotros, no pienses, no, tú tienes que hacer esa lista, a ver, ¿qué es lo que te sientes orgulloso de ti? Haz una lista. Ay, 1,80, ojos azules, pelo rubio, súper guapo, un ligón de primera, una mujer súper bonita, un montón de hijos con carrera. Haz una lista. Esa lista la vas a tener que mandar a la papelera. Y vas a tener que decir, todo esto lo considero basura, porque esto no es lo que me da el gozo, esto no es lo que me da la salvación, esto no es Cristo, esto es este mundo y para mí este mundo es temporal y para dar a conocer a otros Cristo. Si todavía estás pensando, ¿verdad? Si todavía andas por el camino es ancho, si todavía estás ahí creyendo que vas a poder conseguir el éxito y, bueno, pues te estamos hablando a ti. De alguna forma tienes que acercarte a la palabra para que la palabra poco a poco, como lo ha hecho nosotros, a mí tardó 22 años. Ah, y más, porque anteriormente era un ateo, ateo, ¿eh? Yo, bueno, había hecho de todo, me había metido con el esto de la meditación, había estado en la nueva era, yo era un buscador, yo quería el éxito de todas formas y lo último era creer que era cristiano. Y si había visto protestantes, y había visto católicos, y de pequeñito, católico de católico, bautizado al primer mes, hecho la comunión a los 8 años, todo eso. ¿Cómo puedo decir? Pero no me vale para nada. Todo basura, basura. Entonces, bueno, no vamos a, ya tenéis el que quiera otra vez el estudio y poder ver, o en misma palabra lo va diciendo todo, ¿verdad? Los méritos que tenía Pablo que no le servían para nada y que son méritos que vais a daros cuenta de que los judíos
¿verdad? Ahora en TikTok y en todos estos sitios lo dicen, pues son cosas de mucha honra. Es que, che, que yo soy judío, que yo soy del pueblo de Dios, que yo, ¡guau! Que yo sé hebreo, que yo... No, mira, basura. Porque no, lo importante no es eso, lo importante es que Él, su misericordia nos alcanza y ahora pertenecemos a Él. De la forma en la que Él quiera, de la forma como Él quiera, ¿verdad? Le pertenecemos. Y no es por ningún mérito, por ningún mérito. ¿Ok? Entonces yo antes de terminar me gustaría otra vez volverlo a leer, sobre todo la última parte. Dice, y ciertamente aunque estimo todas las cosas, estoy en el 8, cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento. El conocimiento, tú sabes, y eso es algo que muchas personas darían todo lo que tienen por tener el conocimiento de Cristo. Pero el conocimiento de Cristo no está en compra, no se puede comprar. El conocimiento de Cristo lo da a Él, a todos los que nacen de nuevo, los que entran en Él. Y es un conocimiento, ¿verdad? Que dices, madre mía, si ese puede ser un médico increíble, puede ser un político, puede ser ¡buah! Un filósofo, puede ser, pero no tiene ni idea del conocimiento de la vida. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Y como no tiene a Cristo, lo único que tiene son letras, órdenes, mucha verborrea, mucha información, muy bien colocada, que nos deja groguis porque tiene mucha información, pero no conoce, no tiene el conocimiento, ¿verdad? De Cristo. Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo ni propia justicia, ya no es mi justicia, ya no es lo que yo creo que es bueno o malo, ¿verdad? Que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Dónde estoy? En la justicia de Cristo, en lo que Él quiera, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. ¿Verdad que a uno la salvación nos gusta y es lo que en un primer momento más nos gusta? Hoy somos salvos, pero ya una vez que sabemos que somos salvos y que no vamos a perder la salvación, es cierto que lo que más se anhela es cada vez conocer más a Jesucristo. Y solo se puede conocer a través de la palabra y de su revelación. Él se revela a nosotros a través de su palabra y nos va, ¿verdad? Haciendo conocer y ver y conocerle. Wow. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, primicia de la nuestra. Como Jesús resucitó al tercer día, así resucitaremos nosotros. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso no lo puedes hacer tú, ¿verdad? Decía ayer una de mi iglesia que a los misioneros de la congregación, vamos, de la misión en la que estoy participando, les hacen, no sé si jurar o prometer o no sé qué, que se van de misioneros y que aunque mueran, tienen que ir, o sea, tienen que morir, ¿no? Si en un momento tienen que dar su vida por el Evangelio, tienen que dar. Y yo le decía, qué tontería. Qué tontería. En nuestra carne, nadie da la vida por el Evangelio. Nadie da la vida. O sea, no vengas con tonterías. Ahora, en Cristo, en el padecimiento de Cristo, viviendo en Cristo, mira si dieron su vida a Pedro, Pablo y todos los demás, y tantos cristianos, y aún lo están dando, y no había en ellos ningún tipo de pérdida. Al contrario, para mí morir es ganancia, decía Pablo. Llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, de alguna manera llegase. Llegaremos, llegaremos, Pablo. Pablo
nos veremos en la resurrección, ¿verdad? Él resucitará en espíritu y en alma, seguro que está durmiendo o eso, pero en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Cuando, si viene Jesucristo antes de que muramos y nosotros nos encontraremos con Pablo, nos encontraremos con Pablo en las nubes. Diremos, Pablo, wow, pedazo libros, pedazo cartas escribiste del Espíritu Santo. Amén. 6 y 10, 6 y 11, hasta aquí hoy este súper tema.